Saludos y bienvenidos al podcast de literatura Palabra Figurada. Este es el episodio número 10 y vamos a tocar uno de los tantos temas importantes que corresponden a la literatura y sobre todo al estudio de la misma como sería la teoría literaria. Se trata, como seguramente algunos habrán notado, de uno de los grandes monstruos que los que estudian y se acercan al conocimiento filosófico o científico de la literatura suelen de alguna manera correrle un poco, ¿no? Por las dificultades, por las complejidades y por los muchos matices que ofrece a veces este tipo de acercamiento. Y creo que hoy nos acompaña una persona con mucha autoridad y mucho conocimiento en esta área, como es la profesora Eleonora Crocker Pedrón. Entonces, Eleonora, muchísimas gracias por estar en este episodio. Bueno, gracias Omar por la invitación, por haber pensado en mí para hablar sobre esto que sabes me apasiona y pues bueno, te escucho. Sí. Bueno, antes de que comencemos, me gustaría hablar un poquito sobre tu carrera y tu camino de vida, ¿no? Como decimos, a nivel universitario. Y para eso quiero leer un poquito una descripción de lo que has hecho en este camino, ¿no? Entonces, Eleonora es doctora en literatura hispánica por la Universidad de Valencia, en España, en el año 2004. También es magíster en literatura latinoamericana por la Universidad Simón Bolívar en el año 1995 y también estudió una licenciatura en letras en la Universidad Central de Venezuela en el 91. Se desempeñó como investigadora y docente titular a dedicación exclusiva del Departamento de Lengua y Literatura de la Universidad Simón Bolívar hasta el año 2021, donde además fue creadora y responsable del Centro de Investigaciones Críticas y Socioculturales. Fue directora del Instituto de Altos Estudios de América Latina en la Universidad Simón Bolívar y coordinadora de Ciencias Sociales y Humanidades del Decanato de Investigación y Desarrollo de la misma institución. Desde el 2020 colabora como investigadora adjunta en 17 Instituto de Estudios Críticos, donde coordina además el Certificado en Gestión Crítica de la Cultura. Sus líneas de investigación son literatura escrita por mujeres en América Latina, imagen y cultura visual en el siglo XIX y XX latinoamericano, problemas de teoría crítica y cultural, autorías excéntricas de la literatura y el arte, relaciones entre goce y política. Ha publicado los libros El gesto de Antígona o La escritura como responsabilidad, escrito con Rouge, Delmira Agustini, 1886-1914, Artefacto Cultural. Y asimismo tiene más de 40 publicaciones especializadas entre artículos y capítulos de libro en el campo de los estudios críticos y culturales sobre América Latina y muchísimas cosas más. Con lo cual estamos ante una persona que nos va a decir con mucha autoridad muchas de las preguntas que quiero hacerle, ¿no? Pero una de las cosas que quisiera comentar, preguntarte a ti, Eleonor, y que siempre le pregunto a los invitados, es un poco cómo llegaste a este espacio, cómo llegaste a donde estás ahorita, es decir, qué cosas te llevaron a estudiar literatura y no convertirte, como suele ocurrir, en una creadora, ¿no? En una poeta, en una dramaturga, en una narradora, y específicamente adentrarte dentro de uno de los espacios que son más incómodos y que muchas veces, incluso a nivel profesoral, se le, como se dice popularmente, se le saca el cuerpo, se le corre el bulto, no se toman esas cátedras y prefieren que otros las tomen a la hora de enseñarlas. ¿Cómo llegas tú a esto? Bueno, en primer lugar, en la Escuela de Letras de la Universidad Central, desde el principio mi interés por la literatura se vinculó con el área de teoría y crítica literaria de la Universidad Central en la Escuela de Letras, ¿no? Y allí tengo que destacar dos grandes maestras, por una parte Judy Gerendas y por otra Márgara Rosotto, que digamos que canalizaron ese interés por la teoría y la crítica. Cuando llegué a la Universidad Simón Bolívar para hacer la maestría, también tuve una formación donde el pensamiento latinoamericano y la teoría crítica o los métodos de la crítica eran como que materias fundamentales del posgrado y desde el principio
generaron una especie de pasión por el pensamiento y por el discurso teórico, ¿no? Allí tuve grandes maestros, no solo Beatriz González, Javier Lazarte, Graciela Montaldo y María Julia Aroqui, que en ese momento coordinaban el posgrado y llevaban adelante las materias obligatorias y los seminarios electivos, sino que tuve ocasión de escuchar a Julio Ramos, a Josefina Ludmer, a Raúl Antelo, es decir, a Silvia Moloy, a una gama de investigadores que en ese momento estaban marcando un hito en los estudios literarios latinoamericanos. En el doctorado en España también trabajé con una gran doctora y especialista en problemas de teoría crítica latinoamericana, sobre todo en el espacio de la literatura escrita por mujeres, que fue la doctora Sonia Matalía, y tuve una grandísima profesora y hoy en día muy amiga, Nuria Girona, que también compartió conmigo interrogaciones críticas y teóricas importantes. Finalmente, después de entrar a la Universidad Simón Bolívar y de estar toda mi carrera tratando de llevar adelante el posgrado en literatura latinoamericana y lo que correspondía al área de teoría y metodología de la investigación, pues me gané una beca del Instituto de Estudios del IIE, Instituto que me permitió venir a México e ingresar al 17 Instituto de Estudios Críticos, que es un instituto mexicano de altos estudios y de investigación y docencia, donde actualmente coordino las áreas de literatura y gestión crítica de la cultura. Entonces, digamos que ha sido un trayecto largo que ha pasado por distintas etapas de formación y por otra parte por mi propio ejercicio profesional y de investigación en torno a la teoría crítica y a la teoría cultural relacionada con problemas de estética y política en América Latina. Tú dirías, Leonora, que esta suerte de interés y de gusto, este gusanillo por cuestiones teóricas y de reflexiones un poco más abstractas, ¿te vino ya desde tus estudios en licenciatura o es algo muy posterior? No, me vino desde ahí. Tú Ok. sabes que en bachillerato yo tenía un gran profesor de filosofía que era Máximo de Siato. Y Mm. Máximo de Siato en algún momento me dijo, no deberías estudiar literatura sino filosofía. Y hoy en día no me arrepiento de haberle llegado a la teoría a través de la literatura, porque creo que eso me da esa especie de libertad que tiene el saqueador del pensamiento, que puede eventualmente desde una formación estética acceder a una formación filosófica o teórica. Claro. ¿Y alguna vez tuviste alguna necesidad de ser escritora como tal, como suele ocurrirle a muchas de las personas que estudian letras y los motiva a estudiar eso de literatura? Durante muchos años escribí poesía, y ciertamente echo de menos la escritura de poesía, dejé de escribir hace mucho tiempo y me dediqué al ensayo. Entonces, lo que he tratado de hacer es convertir mis trabajos académicos en escritura ensayística. ¿No? Entonces cada vez los papers parecen menos un paper y más un ensayo. Que a veces dependiendo de la revista eso puede ser una bendición o un problema, ¿no? Pero Generalmente es un problema porque las revistas son demasiado sí, muy estricta, rígidas en sus parámetros, ¿no? claro. Pero hasta ahora he tenido suerte y he conseguido espacios de publicación que me han permitido
mi retórica ensayística. Qué bueno, qué bueno. Y mire, ya hablando un poco en materia que hemos tocado tanto esta palabra, es muy fácil, digamos, a nivel práctico para el lector común, para las personas cotidianas, entender un poco de qué va cuando hablamos de literatura, ¿no? Pero cuando hablamos de algo como la teoría, que además se puede emplear en otras disciplinas, ¿no? No solo existe teoría de la literatura, sino a nivel sociológico, filosófico, etcétera, etcétera. La cuestión se vuelve un poco más turbia para las personas. Entonces, para un poco empezar a tomar el toro por los cuernos, ¿cómo crees tú que podríamos definir, al menos tentativamente, el concepto de una teoría literaria? Literatura ya es algo, digamos, fácilmente aprehensible, pero cuando hablamos de teoría de la literatura, ¿de qué estamos hablando? ¿Qué dirías tú? Bueno, podríamos estar hablando de ciencias del lenguaje y hacer una deriva desde la lingüística y las escuelas lingüísticas hasta la estética de la creación verbal, la teoría marxista o la teoría postmarxista y postestructuralista, ¿no? Hoy en día podría decir que la teoría literaria se nutre de distintas escuelas de pensamiento filosófico y teórico, donde se cruzan las ciencias del lenguaje, la teoría estética y la teoría o las epistemologías de la filosofía de diversas escuelas. ¿No? Entonces podríamos hablar de una teoría crítica y una teoría cultural que nos enseña a pensar los fenómenos estéticos y los diversos problemas que los fenómenos estéticos comportan de cara a las elaboraciones propuestas como literarias, artísticas o culturales. Entonces, de alguna manera, teorizar implicaría, desde un punto de vista, digamos, conceptual, responder o visualizar a través de conceptos eh, potenciales respuestas a preguntas que nos hacemos frente al fenómeno literario o cultural o cualquiera que tengamos frente a nuestros ojos, ¿cierto? ¿Sería eso Exacto. una Es aproximación? decir, la teoría ofrece las herramientas conceptuales para poder resolver problemas de investigación que nos planteamos frente a los fenómenos estéticos o culturales. Claro. Y bueno, sabes muy bien que este fenómeno o este proceso histórico de las producciones teóricas en el ámbito de la literatura tienen un boom muy importante en el siglo XX, ¿no? Estamos hablando de que probablemente hay una suerte de aceleración al mismo tiempo que una profesionalización mucho más aguda de lo que implica ser un pensador de la literatura, un teórico de la literatura, un crítico literario incluso, y que de alguna manera eso ha dado la impresión de que el siglo XX es el siglo de la teoría literaria, con con una suerte de punto negativo que da la impresión de que hay un gran vacío cuando vemos cronológicamente el resto de la historia cultural occidental. Entonces creo que valdría la pena un poco preguntarse, y te pregunto, si todo este brillo que vemos en el 20 implica eso, que no hay nada, no hay teorías literarias en la antigüedad, o si las hay, y de haberlas en la Edad Media, en lo que sea que tú hayas visto, ¿qué diferencia podríamos encontrar entre los teóricos de este siglo XX tan rico, del cual todavía bebemos, a aquellos teóricos de la antigüedad que prácticamente no se conocen? Bueno, no es que no se conozcan, ¿no? Lo que pasa es que ya, por ejemplo, las poéticas en la antigüedad clásica o los tratados de estética de la filosofía clásica y de la historia de la filosofía, digamos que no tienen el componente o la estructura teórica que desarrolla el siglo XX. Es decir, la teoría es un discurso del siglo XX. O sea que en ese sentido, este, lo que podría ocurrir desde el punto de vista antiguo es que son respuestas
que estarían de alguna manera caducas en No, contraposición a lo que no, tendríamos en el siglo XX, ¿sabes? Esta idea a veces progresista que hemos heredado del positivismo que hace ver esa linealidad como un desarrollo que deja atrás todo aquello que es caduco, ¿no? En ese sentido lo estoy pensando. no diría que son aspectos o discursos caducos. Es decir, lo que pasa es que una cosa es el discurso que se inscribe dentro de la filosofía como estética Ujú. o como pensamiento estético, y otra cosa es la teoría que emerge en el siglo XX como una especie de nuevo lenguaje o de nuevas ciencias del lenguaje que problematizan los fenómenos estéticos desde otra tradición. Entonces, por ejemplo, si nosotros pensamos en teóricos que tú ya has mencionado, teóricos del siglo XVIII, XIX, ¿no? Con estas corrientes esteticistas, los manuales de estética que nosotros conocemos, por ejemplo, desde los franceses, o si nos vamos más atrás a la Edad Media y las reflexiones teóricas basadas en elementos sobre todo retóricos, ¿no? Pienso en eso. Esto, ¿tú considerarías que históricamente son textos que más que problematizar lo que buscan es homogeneizar y de alguna manera solidificar un fenómeno tradicionalmente heredado, algo así? ¿Podríamos decir eso? No, yo creo que si bien son textos fundadores de la tradición, digamos que su objetivo eh, quizá preceptivo es, tiene más que ver con una reglamentación de los procesos estéticos que con una problematización. Ok, ok, entiendo. Entonces eso podría ser una diferencia que tendríamos entre el siglo XX y lo que podríamos encontrar atrás, ¿no? Atrás, Y sin embargo, normatizando. no creo que sea tan importante a estas alturas preguntarse por lo que dejamos atrás, como preguntarse por en qué medida eso que está atrás ilumina el porvenir. Ok, ok, Sabes, no creo que la historia pueda pensarse en términos de superación. Creo que volver a revisar ciertos textos clásicos de filosofía estética puede perfectamente iluminar el porvenir, claro, ¿no? O ayudarnos a la configuración de nuevos caminos para la teoría. claro. O sea que en ese sentido no es correcto pensar que por el hecho de tener una producción tan vasta y tan diversa en el ámbito teórico literario actualmente, quiere decir que seamos mejores o que hayamos resuelto problemas con mayor agudeza que los antepasados de hace 5 siglos o cosas por el estilo, Porque ¿verdad? no creo que la historia pueda pensarse en términos de mejores, peores, más avanzados, más desarrollados, más atrasados. Creo que la racionalidad histórica debe problematizarse de otras maneras, más discontinuas, menos lineales y por supuesto no desarrollistas. Claro. Claro. Y si nosotros estuviéramos viendo este proceso, que sin embargo creo que es importante ver la historia, ¿no? Cuál es, cómo empezó cómo se gestó esta dinámica y sobre todo viendo el siglo XX, ¿qué momentos dirías tú que son un hito y que marcan un antes y un después en el ámbito de la teoría literaria que no debemos dejar de lado cuando queremos hacer una gran perspectiva y entender en dónde estamos parados? Bueno, obviamente habría que empezar por el formalismo ruso y por el estructuralismo en Francia, ¿no? Y pensar, por ejemplo, a mí me gusta pensar la historia de la teoría literaria del siglo XX a partir de los casos que dentro de las grandes escuelas de pensamiento se comportaron como un poco fenómenos excéntricos o fenómenos satelitales, ¿no?
por ejemplo, pensar el lugar de Bakhtin entre el formalismo y el estructuralismo, ¿no? Y Bakhtin es de los primeros en decir que no hay una teoría literaria y que trata de impulsar la emergencia de lo que él va a llamar estética de la creación verbal. O sea que básicamente podríamos tomar estructuralismo, pensamientos de autores como Bakhtin y el formalismo. Más allá de eso, por ejemplo, el fenómeno del llamado postestructuralismo, ¿consideras algún punto hito o clave en esa parte? Mira, hay algunos autores, filósofos del postestructuralismo como Derrida o Deleuze que han aportado aproximaciones imprescindibles a la teoría literaria, ¿no? Pienso, por ejemplo, en el libro de Deleuze, Crítica y Clínica, o Kafka por una literatura menor, o los trabajos de Derrida, qué sé yo, tiene un texto fundamental para pensar la autoría y el problema de la rúbrica como huella del autor, no firma, texto y contexto, algo así se llama, no recuerdo el título exacto, Claro. ¿no? Claro. Y hay una cosa que me gustaría tomar en consideración, ya que estamos hablando de estos hitos. A medida que vamos viendo que estos hitos empiezan a aparecer dentro de la historia teórica en Occidente, también pasa otra cosa que es curiosa y es que progresivamente empieza a aplicarse o a hacerse menos eso que podríamos llamar teoría literaria, se hace menos o se piensa menos en esos términos y empieza a aplicarse otra cosa que hoy en día se conoce, y tú lo has mencionado, como teoría cultural, como algo que es como más abarcante, ¿no? Como una suerte de hiperónimo que agarra el resto de los conceptos. Y me gustaría un poco preguntarte por qué en algún momento dentro de este campo empieza a haber ese abandono progresivo y empieza a incluirse esta modalidad un poco más abarcante y qué implicaciones ha No es, tenido. no es un abandono, Omar, es que los estudios literarios son absorbidos por los estudios culturales de tradición norteamericana e inglesa y la teoría crítica pasa, o la teoría literaria pasa a formar parte de una teoría más abarcante que es la teoría cultural. ¿No? Entonces, qué sé yo, ahí habría que nombrar a Raymond Williams y su libro clásico Marxismo y Literatura, donde la literatura es un concepto que forma parte del concepto de cultura. Y ahí me empezaríamos a encontrar diferencias de qué tipo desde un punto de vista ya de puesta en práctica en los discursos. Usualmente las teorías literarias como que enfocaban elementos formales, estéticos, veían, digamos, construcciones a nivel lingüístico, era como mucho más inmanente. ¿Qué vamos a ver entonces de diferente al momento de pensar culturalmente estos textos? Bueno, se piensa que la literatura forma parte de los productos de la cultura y de las elaboraciones simbólicas de la cultura que están vinculadas con las estructuras de poder, con las formas de dominación y control social y con los modos de producción de un determinado momento histórico, que esas nociones varían históricamente, que no es igual lo que se considera como literatura en el siglo XX a lo que se consideraba como literatura en el siglo XVI, y que esas variaciones históricas traducen distintos procesos de elaboración simbólica y de vinculación entre la sociedad y la cultura. Ok. ¿No? Entonces, digamos que a la teoría cultural, la pregunta fundamental de la teoría cultural es cómo pensar el vínculo entre sociedad y cultura. La pregunta fundamental de la teoría literaria es cuál es la especificidad
estética de las elaboraciones verbales. Y en el momento en el que, por ejemplo, llegamos a fenómenos como el postestructuralismo, que de alguna manera erradican este concepto de que existe un lenguaje diferente al lenguaje cotidiano y que todo forma parte del lenguaje y que cuando diferenciamos que este lenguaje literario del otro es un asunto más bien de situación y no de una suerte de esencia como buscaban los formalistas, ¿no estaría esta corriente postestructuralista matando o de alguna manera este, quitándole legitimidad a esta teoría literaria que comenzó previamente? No creo que le quite legitimidad, es decir, la teoría es un discurso, como todo discurso tiene su historia y en esa historia hay problemas que se plantean en un determinado momento que se revisan posteriormente, a los que se vuelve después en una especie de pauta discontinua. Es decir, yo sigo trabajando el texto de Bakhtin, el problema del contenido, el material y la forma, Ujú. para explicar los procesos de elaboración estética. Y es un texto que no me impide utilizar Kafka por una literatura menor para pensar los procesos de escritura marginal y periférica de un Pedro Lemebel en América Latina, ¿no? Como literatura menor. Y yo puedo usar a Bakhtin y a Deleuze en el mismo texto, Ok. No ¿sabes? necesariamente están en contradicción, Exactamente, no necesariamente están en contradicción. Hay otros teóricos que sí entran en contradicción, claro. ¿no? Es Entiendo. decir, jamás citaría yo a Harold Bloom, por ejemplo. Claro. O algunos preceptos del formalismo ruso con Paul de Man o algo por el estilo, ¿no? Que a veces entran en conflagración palpable. Exacto, exacto. Pero uno va eligiendo también sus filiaciones, sus filias y sus fobias, ¿no? Claro, sí, totalmente, totalmente cierto. Y hay otra cosa hermosa de la teoría y es la posibilidad de saquear otros campos del saber. Claro, No, es decir, hay, qué sé yo, textos lacanianos que son fundamentales para pensar procesos literarios. Pienso, por ejemplo, en un texto de Lacan que se llama Litura Tierra, que es maravilloso para explicar cómo en algunas estéticas el lenguaje se desparrama sobre la página. claro. Y bueno, y lo interesante de esta teoría cultural es que eventualmente, al ser prácticamente todo cultura, ser ese gran entramado invisible que nosotros vemos, ahí entra todo eso que tú estás diciendo. Teoría económica, teoría social puede explicar la riqueza del proceso literario, ¿no? Y bueno, hace del trabajo mucho más complejo que otras disciplinas, me parece a mí. Lo que yo creo que hoy en día no tiene mucho sentido es pensar el fenómeno literario como una especie de tesoro de los significantes. Claro, No cónchale, la literatura como el gran objeto dorado de claro. la cultura. Una suerte de Es decir, superarte. sí, creo que hoy en día eso no tiene mucho sentido y más bien tiene sentido interrogar cómo la literatura y las elaboraciones simbólicas e imaginarias, estéticas, tiene algo que decir y que aportar a la reflexión sobre el presente y sobre eso que Giorgio Agamben mencionaba como la oscuridad de lo contemporáneo. Claro. Esto podría, o sea, estoy tratando de pensar desde una mirada mucho más conservadora esto, ¿y no te parece que eso también de alguna manera implica rebajar un poco la legitimidad histórica que había tenido la palabra escrita en la literatura en contraposición con otras formas artísticas como por ejemplo el cómic o las películas
u otras formas de los medios de masa que a veces también tienen un auge en estos estudios culturales? No creo que sea un problema de legitimidad. Creo que es un problema de democratización de la cultura. Okey. Entonces, en ese sentido, ya la literatura está en la misma sintonía y entra en el mismo paquete que todos estos productos que estamos viendo. Lo cual no significa que la literatura pierda su singularidad. ¿Y dónde encontraríamos esa singularidad desde tu punto de vista? Creo que los objetos literarios siguen teniendo la posibilidad, como decían los formalistas rusos a principios del siglo XX, del extrañamiento. Es decir, la capacidad de generar un efecto de extrañamiento en el espectador del que se desprende la capacidad crítica de la literatura. ¿Eso podría ser una ventaja de la literatura frente a otras manifestaciones culturales o artísticas? ¿Podría ser un factor? Sí, Okey, y creo que eso que decían los formalistas es absolutamente vigente todavía, ¿no? okey, La capacidad de extrañamiento de las elaboraciones estéticas. claro. Y ahora que estamos hablando un poco de esto, que hemos hablado mucho, teoría literaria, teoría cultural, sabemos que muchas veces las teorías implican una práctica, ¿no? Pero muchas veces cuando se estudia literatura y a veces hasta cuando se termina la carrera de literatura, no queda muy claro para las personas cuál sería la diferencia de hacer teoría literaria de hacer crítica literaria, ¿no? Muchas veces hay personas que hacen dos o creen que están haciendo teoría y hacen crítica o viceversa. También en estos tiempos donde todo está tan mezclado, no es fácil discernirlo. Pero si tuviéramos que hablar en términos muy prácticos, ¿cuál sería a tu juicio la diferencia entre alguien que hace o entre hacer teoría literaria y hacer crítica literaria, sabiendo que hay La, vasos comunicantes muy grandes? la crítica literaria, digamos que son elaboraciones que explican fenómenos concretos. ¿No? Es decir, yo hago crítica literaria. Hoy en día la crítica literaria, después de Barthes, es imposible que sea una crítica del juicio, ¿no? Que sea este texto es bueno, aquel texto es malo. Es decir, creo que la crítica literaria es profundamente más compleja y lo que trata de proponer son explicaciones, elaboraciones, análisis acerca de objetos literarios concretos. La teoría es la elaboración de categorías de análisis. Me imagino que cada uno demanda un tipo de lector y un tipo de persona, ¿no? Por ejemplo, a tu juicio, ¿qué se requeriría para ser un crítico literario que no demande ser un teórico cultural o un teórico, literario? Pues no sé, creo que todavía se sigue asumiendo la crítica literaria como una especie de periodismo cultural, ¿no? Ahí yo creo que estamos fuera del terreno académico, ¿no? Estamos en otro terreno, en otra praxis profesional. Claro. Creo que en el terreno académico se trata más bien de una progresión, ¿no? Es decir, lo que se le pide a una persona que está empezando es que sea capaz de elaborar un discurso crítico sobre un fenómeno literario. Lo que se le pide a una persona que ya ha avanzado un poco más en su carrera es la posibilidad de pensar categorías Ujú. desde las cuales aproximarse a la heterogeneidad de los fenómenos estéticos. Sí.
Coincido mucho contigo en eso y yo siempre pensaba en esta posibilidad y siempre he pensado que, bueno, el crítico, y me permito compartir contigo la reflexión, el crítico siempre necesita, por lo general en principio, ser como muy práctico, estar como con los pies en tierra y ver los objetos y tenerlos en la mano y sobre esa base decir cosas. Mientras que el teórico de alguna manera siempre necesita, o son personas que tienen una mentalidad mucho más abstracta, mucho más etérea, tienen una capacidad de elaborar en su mente eso que tú me has dicho, los procesos conceptuales que no todo el mundo tiene. Y sobre esa base, por eso creo que el teórico, como te había dicho tu profesor decía todo ese tiempo, está más asociado a un filósofo que lo que podría ser, por ejemplo, más un historiador, ¿no? Que muchas veces está más enfocado en los eventos concretos que ocurren. Entonces creo que eso también habla un poco de las diferencias entre la persona. El crítico quizás es mucho más concreto, está más visto en la realidad, busca los elementos del tiempo histórico muy corto, ¿no? Lo que está pasando en este momento, mientras que el teórico tiene esa capacidad de abstraer esos eventos y dar alguna suerte de explicaciones que trascienden ese momento en específico. Y por eso yo creo que usualmente se estimula más la crítica al principio porque llegar a veces a ese proceso de abstracción toma mucho más tiempo, ¿no? En ese sentido, creo que sería una diferencia fundamental. Ahora, yo he escuchado mucho, no, sí, no necesariamente de profesores, pero sí de gente o a veces cierta gente de otros sectores aledaños al estudio de la literatura, que dicen que para hacer crítica no es necesario o se puede hacer crítica sin necesidad de teoría literaria. Me gustaría un poco escuchar tu opinión, si tú compartes eso. ¿Y qué pasa con la gente que hace crítica desprovista de materiales literarios, de teoría literaria? ¿Qué crees tú que en que están incurriendo? Mira, hay un libro histórico de Roland Barthes que se llama Crítica y Verdad, donde Barthes dice que esta crítica intuitiva que se fundamenta en dictaminar los buenos objetos estéticos de los malos objetos estéticos o literarios es en realidad pura ideología, ¿no? Es decir, son como que los emisarios del poder, del mercado o del Estado que dictaminan desde sus criterios de clase cuál es el valor estético hegemónico y cuál no, ¿no? Entonces ya Bartes decía que esa crítica intuitiva es una falacia en el mejor de los casos. ¿No? Es decir, mucho de lo que hay de periodismo cultural es eso. No hay que leer a fulano porque es extraordinario. A mí eso no me representa ningún valor de pensamiento. Ya. Bueno, No, y lo que construye pensamiento es la crítica y la investigación literaria nutrida de un pensamiento teórico que es capaz de abrir los ojos y todo el aparato de percepción a la problematización de los fenómenos estéticos. claro. Y también creo que hay otro elemento que a veces no se toma en cuenta, y es que cuando las personas hablan así, como que yo hablo desde un fuera de la teoría, no se dan cuenta de que realmente han internalizado otras formas ya hegemónicas y quizá metabolizadas de la sociedad de cómo entender e interpretar la literatura. Entonces muchas veces cuando dicen esto hay que leer a fulano, hay que leer a mengano, sin saberlo lo que están es poniendo en práctica viejos conceptos metodológicos o teóricos de la literatura, como esa literatura que tiene un gran valor estético, que manifiesta grandes ideales y que han estado tanto tiempo en la sociedad que se han naturalizado. Entonces, aunque ellos dicen estoy hablando desde fuera de la teoría, en el fondo lo que están es expresando esas manifestaciones ideológicamente hegemónicas de pensar la literatura, ¿no? Como son estas ideas. Lo voy a poner de la siguiente manera. Si necesito la teoría para problematizar los fenómenos históricos, necesito la teoría para pensar los problemas de género, necesito la teoría para pensar la composición económica o la precarización laboral de la vida en el presente.
¿por qué no necesito la teoría para hablar de los fenómenos estéticos? Que soy un iluminado, Claro, claro, se una entiende. mente preclara. ¿Quién me autoriza? ¿No? Claro, Entonces ahí sí lo que está en juego es el lugar de legitimidad del crítico, ¿no? Es decir, hay ciertos críticos que sienten que por la propia legitimidad que tienen en un campo cultural determinado, son capaces de dictaminar la pauta estética o la norma estética sin ampararse por ello en ninguna forma de argumentación crítica. claro. Y ahora, una, tú hablaste de la palabra, esto nos puede llevar a otros temas, pero voy a tratar de encauzarlo lo más fielmente posible. El concepto de ideología, ¿no? Y cómo esto estaría de alguna manera expresando ciertos gustos de clase, sociales, etcétera, etcétera. ¿No sientes que ese peligro también está presente al momento de elaborar teorías que de alguna manera busquen legitimar de una manera mucho más elegante y sonora esos mismos prejuicios que podría tener esta persona de manera práctica? No son prejuicios, son posiciones ideológicas. Ok, Hay una diferencia entre la ideología o la manipulación ideológica desde una especie de silenciamiento de cuál es tu posición o de desconocimiento de cuál es tu posición, y hay otra forma de decir, bueno, yo soy una persona que se ubica en este punto del pensamiento o de la ideología, y desde esta ideología me aproximo a los fenómenos a partir de tales y cuales conceptos. ok. No. Entonces, Entonces la diferencia es el grado de conciencia. ok, No, no hay una fuera de la ideología. ujú, Todo discurso es ideológico. El problema es admitir que tu discurso es ideológico y saber dónde se ubica, o decir, yo no tengo ideología, que es, por supuesto, la posición de la derecha más recalcitrante. claro. O de ciertos escritores, no sé, más conservadores, ¿no? Digan, no sé, pienso en Flaubert, ¿no? Claro, Que decía no hay ideología, ¿no? La literatura, el narrador no tiene ideología. La posición del narrador no tiene ideología. Entonces, en ese sentido, tú dirías que también esa es la importancia, esto que acabas de mencionar, de la teoría dentro de los espacios académicos, porque usualmente lo que se ha vendido, y es un poco la idea dominante, es que la teoría es una suerte de escudo junto con el método científico para garantizar una objetividad en el enunciado, con lo cual, pues la idea que se defiende es esto es objetivo, esto no es un capricho y en consecuencia esto es más legítimo, más convincente y más contundente a nivel argumentativo. es que la teoría tiene poco que ver con el método científico. Es decir, no porque se use teoría hay una apuesta por una verdad absoluta. Más bien la teoría sería la recusación de una verdad absoluta. Entonces, No, en ese más sentido, bien del lado de la no teorización es donde se emerge el esencialismo de la verdad. ¿No? Esto es palabra cierta y no necesito argumentarlo, ni justificarlo, ni desarrollarlo, ni analizarlo a través de categorías teóricas. claro, claro. Porque es como lo obvio, esto es así, entonces no necesita diálogo, y como no lo necesita, pues es palabra dicha, Exacto. Y palabra cierta. claro, ¿No? Es decir, desde la teoría, si uno lee a Foucault, ¿cómo va a sostener que hay una verdad absoluta? claro. Entonces ahí desde el punto de vista, por ejemplo, como investigadora, a ti, ¿qué te interesa cuando estás haciendo estas investigaciones? ¿Te interesa mostrar sencillamente lo que tú consideras que es este proceso o llegar a un cierto consenso que nos permita, pues, tener cierta claridad ante los fenómenos literarios y culturales que vemos? Porque también puede pasar un poco lo contrario, que hay tanta pluralidad, que es a veces la crítica que se hace, que la gente no siente un asidero
en dónde estar más seguro a la hora de interpretar los fenómenos. Entonces, ¿desde dónde Mira, hablas tú cuando, por ejemplo, haces tus investigaciones? todo depende del objeto que me esté interesando o que esté tratando de elaborar en este momento, ¿no? Es decir, yo me ubico como, digamos que afecta a la teoría crítica y a la tradición del pensamiento crítico y desde esa tradición de pensamiento crítico me he aproximado, por ejemplo, a la literatura escrita por mujeres, allí trabajé muchísimo teoría de género, más del lado de la tradición europea que de la tradición norteamericana o inglesa, más del lado de la tradición francesa. Luego trabajé el problema del autor y de las autorías literarias excéntricas desde la literatura y desde la crítica. Desarrollé la noción de caso de autor como ciertos casos donde sin que ello tenga que ver en nada con el biograficismo mecanicista de tradición decimonónica, hay ciertos casos donde la literatura y la vida están anudadas de tal manera que es indiscernible, que son indiscernibles la una de la otra, ¿no? Y finalmente, hoy en día estoy investigando ficciones críticas, es decir, ciertos textos de la literatura latinoamericana donde se borran los límites entre ficción y teoría y ciertos textos de la crítica latinoamericana que rozan las elaboraciones estéticas. ¿No? Por un lado pienso en Diamela Eltit, pero por el otro lado pienso en Javier Guerrero o en Raúl Antelo Claro. o en Daniel Link. Me gustaría un poco estos temas que estamos hablando, eh, hacerte preguntas sobre todo en el ámbito ya de la enseñanza universitaria en el que tienes muchos años, ¿no? Y esto lo dije yo al principio de este episodio, y tiene que ver con que hay muchísimas personas que no solamente a nivel de pregrado, sino incluso a nivel de posgrado, tienen una alta reticencia o miedo o temor de acercarse y de alguna manera nutrirse de estos elementos teóricos literarios. Yo estoy seguro de que eso tú también lo habrás visto en tu práctica docente, pero me gustaría que tú me dieras una explicación desde tu perspectiva de por qué crees que pasa eso incluso en niveles tan altos de la educación universitaria y más o menos mm, si has encontrado alguna manera de sortear estos problemas también. Un poco la señal, necesito que me repitas la pregunta. Sí, sí, cómo no. Debe haber un poco de latencia. Básicamente lo que te quería decir era que usualmente muchos estudiantes de literatura, tanto en pregrado como en posgrado, rechazan y no les interesa de alguna manera adentrarse en el estudio y de la teoría literaria. Me gustaría un poco saber cuál es la interpretación que tú le das a este proceso y más o menos si has encontrado alguna manera de sortear este problema en aras de enriquecer más este conocimiento. Bueno, mira, por lo general, mi experiencia es que si al principio hay resistencia a la teoría, cuando los estudiantes empiezan a entrar en contacto con ese discurso, terminan capturados y fascinados por la teoría, ¿no? Porque se les abre el mundo, ¿no? Pero sí efectivamente hay muchos que se quedan anclados en lo que Paul de Man llamaba la resistencia a la teoría. Y Paul de Man decía que había una resistencia casi fóbica a la teoría que tenía que ver con
un resguardo de la tradición. Es decir, ¿quién le teme a la teoría? La tradición, porque la tradición precisamente se, se cifra en la legitimidad, en la verdad y en el saber. Y la teoría cuestiona las legitimidades, las verdades y los saberes desde la interrogación o la pregunta. Ok, entonces básicamente es un tema de valores ideológicos que choca, más allá de la dificultad de no entiendo este concepto, no entiendo qué quiere decir en esta frase, etcétera, etcétera. Es un Entre tema, otras cosas porque la literatura de entrada no se entiende, la teoría, perdón, de entrada no se entiende. Es decir, la comprensión de la teoría siempre es retroactiva. ¿No? Entonces tú ves el curso de teoría y 2 semestres después dices, ah, caramba, pero lo que quería decir Deleuze con desterritorialización es esto, ¿no? Entonces lo recuperas retroactivamente. Pero claro. ese no es el punto es familiarizarse con una retórica, familiarizarse con una estructura de pensamiento, familiarizarse con un ejercicio de reflexión que generalmente no es muy enseñado a nivel de pregrado y que por eso cuando los estudiantes llegan al posgrado llegan un poco sin los antecedentes de la teoría. Claro, quizá por eso es que tampoco desde esta perspectiva es muy productivo usar este lenguaje que uno siempre usó, al menos en literatura, que es la idea de cómo aplico, ¿no? ¿Cómo aplico esto, ¿no? La idea de que, bueno, tengo esta cosa y qué hago para moldear este vasto corpus de materiales literarios que estoy enfrentando, ¿no? Que es un poco la mirada del crítico que necesita algo pragmático que pueda manipular, ¿no? Cuando no Sí, es tan así. vale, no se trata de aplicar nada, se trata de aprender a pensar de otra manera. Claro. En ese caso, ¿hay algún testimonio o manera que tú sientas, o a lo mejor estoy aquí cayendo yo un poco en la paradoja de la aplicación del pensamiento teórico, ¿no? Pero ¿debe haber algún método o algo que permita un poco adentrarse en eso? ¿O tú crees que esto es un poco epifánico, como que estoy leyendo y eventualmente algo ocurre dentro de mí que cambia el chip? Exacto, No hay otra. no hay otra. La lectura, la lectura, la lectura y el diálogo. Claro, No hay manuales que sirvan para eso. claro. Desde este punto de vista que estamos viendo ahora en el siglo XXI, es decir, tenemos un corpus increíblemente, a ver, yo diría que inabarcable. Yo no conozco el primer profesor de teoría literaria que diga, me he leído todos los textos de teoría literaria, conozco todas las corrientes y los problemas que se están haciendo, pero creo que una pregunta importante que podríamos hacernos, Eleonora, es ¿cuáles son o cuáles has visto tú las grandes interrogantes que están marcando en este momento en el campo académico eh, eh, las teorías literarias? No sé si me explico. ¿Cuáles son los grandes problemas que están ahorita en auge y cuáles serían de alguna manera los exponentes teóricos que a tu juicio deberíamos tomar en cuenta al momento de estudiar literatura? Ya sabemos que históricamente, bueno, el formalismo ruso, Bakhtin, pero quizá ahorita estos autores no nos darían tantas luces para los problemas que tenemos en mente. Entonces, ¿qué problemas usualmente tenemos ahorita en mente dentro de nuestra disciplina y qué autores deberíamos más o menos empezar a estudiar, a ver, en aras de iluminarnos mejor en esos problemas? Bueno, hay una pregunta importante acerca del impasse. El impasse de la teoría, el impasse de la literatura, el impasse del presente. Y pensar cómo ese impasse puede ser o cómo los objetos estéticos intentan dar respuesta a ese impasse del problema, del presente. Creo que otro problema tiene que ver
con las nuevas formas de control necropolítico o de organización global necropolítico que pasa por el debilitamiento de los estados nacionales, las formas migrantes de existencia social y los aparatos de control, los campos de exterminio, las máquinas de guerra, es decir, lo que aquí Lebembe llama necropolítica. Creo que ahí hay otro problema. Otro problema importante tiene que ver con el narcopoder, las formas de control farmacológico, y creo que en eso el trabajo que está haciendo Julio Ramos es fundamental. Otro problema lo trajo a colación Josefina Ludmer cuando habló de que la literatura había llegado a un tiempo de posautonomía literaria y que eso suponía la desaparición o la disipación de los campos intelectuales tales como los había pensado Bourdieu, y qué pasaba con la literatura en tiempos de posautonomía, donde hay un énfasis extraordinario del mercado sobre las elaboraciones estéticas y por supuesto la producción menor en editoriales pequeñas de ciertos objetos literarios de consumo intelectual. Otro problema importante tiene que ver con las respuestas de la literatura frente al género y a las violencias de género que parecen incrementarse en la medida en que los distintos activismos feministas van ganando también más fuerza. ¿Qué más te puedo decir? ¿Qué se me escapa? Bueno, supongo que todo este tema que a mí me parece un poco banal de la inteligencia artificial, traerá también como consecuencia una reflexión acerca de el lugar de la literatura frente al uso de las nuevas tecnologías de elaboración verbal. Claro. Sí, eso serían, bueno, bastantes temas, ¿no? Hay bastante tela que cortar en cada uno. Ya va, es que se me sale la cámara. Ajá, sí, bastante. No sé qué pasó aquí. Ajá, ya, no sé qué tiene la cámara, pero bueno. Son temas bastante eh, interesantes en ese sentido, ¿no? Este, yo quisiera preguntarte, ¿qué consejo podrías darle tú a los alumnos que de alguna manera quieren aprender mucho más del elemento de la teoría literaria, pero hasta el momento les ha resultado difícil, un poco infructuoso, muy complicado, un poco una experiencia de vida, ¿no? Ya que tienes mucho camino andado en esto. ¿Qué consejo podrías darle tú a una persona que está empezando con esto y qué palabras, pues, de lo que has vivido, de lo que de alguna manera te pasó a ti en todo ese proceso? ¿Qué Seguir consejo? leyendo, seguir leyendo, aunque no se entienda nada de lo que se está leyendo, y dejarse tocar Ok, por la teoría. muy bien. Suena un poco así como medio religioso también, pero bueno, quizás la religión y la teoría comparten esa abstracción que explica el mundo, ¿no? Y de alguna manera se conectan desde dos orillas distintas, ¿no? Mira, a mí lo que me pasó con la teoría fue que se me abrieron los sentidos. No fue un aprendizaje, aprender a mirar, aprender a oír, aprender a percibir de otra manera. Claro, claro, Es decir, incorporar la teoría en el sentido de embodiment. claro. Hacerla cuerpo contigo, metabolizarla quizás, Exacto, encarnarla. encarnarla. Muy bien. Que la teoría se haga carne.
Estamos en estos Exacto. conceptos, en esta temporada de Semana Santa, ¿no? Y bueno, Eleonora, ya un poco para terminar, me gustaría un poquito que también le comentaras a los que nos están oyendo en qué estás trabajando actualmente, si ustedes están haciendo algún proyecto. Sé que estás en el grupo 17, usualmente en esos grupos suelen tener cosas, ofrecer algún tipo de taller o algo, y me gustaría que me hablaras un poquito de ello si tienes disponibilidad, si hay algo. Sí, claro. Mira, ahora sí recuerdo, yo me gané hace un año una beca del Instituto Internacional de Educación, que es un instituto que en Estados Unidos rescata profesores en situación de riesgo en todas partes del mundo y los ayuda a trasladarse a instituciones que los alojan para que puedan seguir desarrollando sus actividades académicas. Obviamente, como venezolana, tuve que salir corriendo de un país que destruyó las instituciones educativas y de un modelo de gobierno, por llamarlo de alguna manera, que atomizó de tal modo la posibilidad de pensar y de producir discursos que tuvimos que salir corriendo de ahí, ¿no? Entonces ya yo trabajaba virtualmente con 17 institutos de estudios críticos desde Venezuela. Allí desarrollé la noción de gestión crítica de la cultura para pensar un poco una orientación crítica de la gestión cultural. Por ahí desarrollé una línea de trabajo. Actualmente tenemos un diplomado en gestión crítica de la cultura, que es un modelo modular. Entonces tenemos el diplomado en fundamentos, después va a haber un ciclo de conferencia en casos y un taller o laboratorio de proyectos y las tres actividades conjuntas conforman un certificado y ese certificado en el futuro se convertirá en una maestría en gestión crítica de la cultura desde la teoría cultural y la teoría crítica, por supuesto. Y en el área de literatura, que también estoy coordinando, tenemos en la mira una maestría en procesos creativos y estoy trabajando intensamente allí en un proyecto de investigación que se llama Ficciones Críticas, que era el que te comentaba Ujú. anteriormente, ¿no? Donde trabajo desde la literatura o desde la crítica en discursos donde se borran los límites entre ficción y teoría. Pero ese de maestría de procesos creativos no es como taller de escritura o algo por el estilo. La maestría de procesos creativos tiene un componente teórico que Ok. tiene que ver con teoría crítica y teoría cultural, eh, filosofía política y problemas de estética. Luego tiene talleres y conferencias de escritores de reconocida trayectoria. Es decir, una parte testimonial. Ok, ok. ¿No? El proyecto de investigación lo estoy coordinando yo, trabajo en este momento con Javier Guerrero de la Universidad de Princeton y estamos como que formulando lo que va a ser un proyecto de trabajo a 3 años entre 17 institutos de estudios críticos y Princeton, y en este momento también estoy coordinando lo que va a ser el 35 Coloquio Internacional Imaginación Crítica en 17 Institutos de Estudios Críticos del 26 de junio al 1 de julio de este año. Esta, Entonces, este coloquio, perdón que te interrumpa, no, 17, tiene programas de posgrado que son extraordinarios, tiene maestría, doctorado, postdoctorado y un certificado en teoría crítica al que yo invito a cualquiera que quiera especializarse en teoría crítica
Este, 17 organiza 2 coloquios al Ok, año, un coloquio en enero y un coloquio en junio. Y el de junio es sobre imaginación crítica ok, y lo estoy coordinando yo. claro. Y en todo caso, personas de fuera o dentro de México pueden participar, pueden inscribirse, no hay ningún problema en todas Por las modalidades. supuesto, por supuesto. Los programas de formación en 17 son virtuales, en modalidad virtual asíncrona, Ok, en una plataforma Moodle que se llama Máquina de Escribir. Entonces, bueno, el estudiante ingresa al programa, tiene contacto con los tutores llevan adelante las asignaturas en la máquina de escribir y hay todo un proceso de investigación posterior donde el estudiante elabora sus trabajos de creación o investigación más académicos. ¿que tú también estás dando clase con ellos o solamente estás fungiendo como coordinadora y se acabó? También estoy dando clase con ellos, sí. Ok, excelente. ¿Hay alguna manera, bueno, de todos modos te voy a pedir, Eleonora, que esa información me la pases a mí porque yo la voy a colocar en la descripción del video para que quede todo bien claro para las personas que deseen acceder y tener todo de manera atemporal, ¿no? Lo vean hoy, lo vean dentro de 2 meses o no importa. Te voy a pasar la dirección de 17, que es 17instituto.org, Ok, donde pueden meterse en la página y explorar. 17 tiene una plataforma de radio, una editorial, los programas de posgrado y cursos de extensión en las distintas áreas del instituto, qué sé yo, estudios territoriales, arte y performatividad, gestión crítica y desarrollo organizacional, ciencia y tecnología, a teologías, es decir, toda la gama de áreas que trabaja didácticas, memoria y derechos humanos, migración, todas las áreas del instituto colaboran en el diseño de actividades de extensión, formación editorial y radio perfecto, y consultoría. perfecto. ¿Y algún libro que tengas, estés escribiendo por ahí, alguna investigación aparte de tus clases y de tus trabajos pedagógicos? ¿Tienes algo en mente? Sí, estoy escribiendo 2 libros. Uno de ellos tiene que ver con Venezuela. Es un libro muy doloroso de escribir y tiene que ver con una cantidad de ensayos que fui escribiendo durante mi experiencia de la pesadilla chavista. Este, y bueno, los estoy recopilando y estoy creando una introducción a ese libro. Es un libro que se llama Los destinos del resto. No hay fecha todavía pensada para eso, Espero que esté listo a finales de este año. Y eh, después tenemos una publicación pendiente en gestión crítica de la cultura. Es un libro colectivo donde recopilo ensayos de colaboradores del área de gestión crítica de la cultura. Y mm. finalmente un tercer libro que saldrá coordinado entre Javier Guerrero y yo sobre ficciones críticas. En todo caso, eso sería quizá para partir del año que viene, que veríamos materializado alguno de esos proyectos, ¿cierto? Espero que a finales de este año ya se pueda ver algo. Bueno, nada, Pero como estaremos te habrás dado cuenta, estoy haciendo uf, muchas cosas. sí, no, sí, tienes mucho en tu plato, como se dice por acá. Así que, pero no, Dios mediante veremos eso seguramente. Estaremos atentos también a ver si eventualmente en un próximo episodio del programa conversamos sobre eso, Eleonora, sobre todo el de Venezuela me interesa mucho. Mira, se lo debo al Instituto Internacional de Educación y a esa beca maravillosa y a Benjamín Mayer Folkes, que es el director de 17, que me abrió las puertas de 17 Instituto de Estudios Críticos.
Bueno, entonces así será. Y por supuesto a mi formación en la Bolívar, a mi formación en la Universidad Central, ¿no? Uno va cargando a mi formación en la Universidad de Valencia con Sonia Matalía, es decir, uno va cargando con sus deudas y con sus afectos en el trayecto laboral y de formación, ¿no? Claro, una suma total. Claro. A pesar de todo. Muy bien, muy bien. Entonces, bueno, compañeros, hemos llegado al final del episodio número 10 con nuestra querida Eleonora. Ha sido de verdad, Eleonora, un placer para mí tenerte en esta charla tan amena y espero que sea la primera de muchas también que tengamos aquí. Gracias, Omar, te lo agradezco muchísimo y además me encantó verte y recordar nuestros tiempos juntos en la Universidad Simón Bolívar. Oh, sí, de verdad que yo siempre recuerdo con mucho cariño a la Simón Bolívar y creo que es de los más felices que tuve estando allá. Así que, a pesar de todo el chavismo, para decirlo, ¿no? Así que bueno, nada, esperemos que les haya gustado este episodio y los invitamos a que le den me gusta al canal y compartan todas las publicaciones que tenemos. Nos vemos en el siguiente. Hasta pronto.